¿Dónde estabas? Y si estuviste allí, ¿te involucraste de alguna manera? ¿O fuiste solamente un espectador observando? Toma tu Biblia y mantente en sintonía para que juntos repasemos este dramático episodio en la historia del universo. Si se me pidiera que colocara el Evangelio en una cápsula, simplemente señalaría la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque en estos tres grandes actos se conjuga todo lo que Dios quiere hacer por el hombre. En estos tres grandes actos es como se conjuga el Evangelio. En estos tres grandes actos encontramos la respuesta de Dios a la emergencia del pecado. Jesús fue un hombre que nació para morir. Para eso vino. Todo su camino desde Belén lo condujo inexorablemente hacia el Calvario. Él no podía salirse de ese camino, no podía apartarse. No podía alterarlo o pasar por alto su conclusión inevitable. Él era inflexible en su propósito, incansable en su determinación de salvar al hombre. Las súplicas de su familia, amigos y discípulos no podían detener sus pasos en camino a la cruz. Él avanzaría hacia este terrible desenlace. Para eso había venido. Él era el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Pero ahora una pregunta. Al contemplar esos tres grandes actos, ¿somos realmente espectadores sin ser participantes de lo que ocurrió allí? Resulta que la mayoría de nosotros tiene una vaga idea de lo que significa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Sabemos que el pecado lo hizo necesario. Sabemos que Jesús murió por los pecados del mundo, que Él murió en nuestro lugar para que nosotros no muramos. Pero nuestra comprensión con frecuencia allí se detiene. Lo observamos desde una distancia prudente. ¿Fue Judas quien lo traicionó? ¿Fue Pilato quien lo sentenció a muerte? ¿Fueron los soldados romanos quienes lo clavaron? ¿Fueron esas personas allá que lo crucificaron? No tuvimos nada que ver, así razonamos. Y allí estaban aquellos que razonaban de esta manera, contemplando la cruz aquel oscuro viernes. Otros se sentían culpables de esa terrible sentencia, pero otros no estaban involucrados, eran solamente espectadores. No fue hasta que escucharon el conmovedor sermón de Pedro en el día del Pentecostés cuando se dieron cuenta cuán profundamente estaban involucrados en la culpa del Calvario. Escucharon a Pedro decir con audacia, Hechos 2:36 lo registra, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». ¿Escuchaste? Este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿Y cómo reaccionó la gente? Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, esto es lo que condujo a la conversión de miles en un día. ¿Es diferente con nosotros hoy? ¿Será que no compartimos la culpa del Calvario porque no estuvimos allí? ¿O también nosotros lo crucificamos? A veces nos gusta pensar que podemos recibir los beneficios del Calvario sin compartir su culpa, pero esto no es posible. Nos mantenemos apartados a una distancia confortable, cómoda, prudente, y hablamos acerca de Jesús, quien murió por los pecados de los hombres, lo que hizo para salvar al mundo y cómo su muerte hizo posible el perdón, como si esto fuese algo automático. ¿Pero será? ¿Borró Jesús los pecados de todos los hombres en el momento de su muerte, ya sea que se arrepientan o no? ¿Fue todo el mundo salvo automáticamente por la muerte de Jesús solamente porque Él hizo provisión para que todo el mundo sea salvo, solamente porque su sacrificio fue adecuado para todo el mundo? Pregunto, ¿se salva cada persona
automáticamente, ya sea que desee ser salvado o no? ¿Son nuestros pecados perdonados automáticamente aun cuando no pidamos o no deseemos ser perdonados? ¿O aun cuando nunca admitamos nuestra culpa? ¿Habrá alguna clase de participación de nuestra parte para que el perdón y la salvación lleguen a ser una realidad en nuestras vidas? Si has leído la Odisea de Homero, allí en este libro él describe el dilema de Odiseo, el rey de Ítaca y héroe griego de la guerra de Troya. En sus 10 años posteriores a la guerra, tuvo que navegar el estrecho entre Scilia y Charibdis. Y para hacerlo sin peligro era esencial que él se mantuviese alejado del remolino de Charibdis. De otra manera, él y su barco y todos sus marineros podían ser succionados a la tumba líquida. Pero al evitar el vórtice de Charibdis, se acercó demasiado al monstruo de Scilia. Y el monstruo logró devorar a 6 de sus mejores marineros a pesar de todo lo que él trató de hacer. Esta es una leyenda, por supuesto. Pero como Odiseo, entre el monstruo y el remolino, también para muchos de nosotros resulta difícil encontrar un camino seguro entre dos peligros. Evitamos el remolino solamente para ser atacados por el monstruo. Somos personas de extremos, así somos. Al evitar un peligro nos acercamos demasiado al otro. Y algunos cristianos, asombrados y deleitados por lo que Jesús hizo en el Calvario, por la salvación provista allí, se cruzan de brazos diciendo que no hay nada que podamos hacer. Dicen que solamente debemos creer, no debemos involucrarnos. Bueno, razonan correctamente, por supuesto, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos agregarle nada a lo que Jesús hizo. Pero así llegan a convertirse nada más que en espectadores reclamando la salvación, pero nunca llegando a ser participantes de la salvación. El temor aún de obedecer a su Señor sería salirse o apartarse de la gracia. Así que al tratar de evitar el monstruo de la salvación por las obras, son conducidos al remolino de la desobediencia de la ley de Dios. Por otro lado, hay cristianos que no han captado completamente lo que Jesús ha hecho por ellos y lo adecuado de su sacrificio en la cruz. Piensan que de alguna manera deben ganar la salvación. Hacen largos peregrinajes, penitencias, mutilan sus cuerpos esperando que Dios de alguna manera se convenza de su sinceridad y finalmente los salve. Están en la Filipina, y yo lo he visto, los flagelantes, así les llaman, con instrumentos que contienen incrustados pedazos de vidrio que hacen sangrar sus cuerpos. Flagelan sus cuerpos causando intenso dolor. ¿Por qué esta brutalidad? ¿Por qué lo hacen? ¿No saben que Jesús ya lo hizo por ellos? Hay cristianos desorientados que trágicamente han mal entendido el Evangelio y piensan que Dios requiere que ellos sean literalmente crucificados sobre una cruz de madera como lo fue su Señor. Qué triste estar tan errados acerca de lo que constituye la verdadera adoración. ¿Qué actos tan extraños asumen los hombres? ¿Qué altares tan extraños construyen en búsqueda de la paz interior? Bueno, estos son extremos, como puedes notar. Demasiada participación en lo que Jesús hizo por nosotros o ninguna. Por un lado, torturando sus cuerpos, tratando de ganar la salvación, y por otro lado, manteniéndose a una distancia segura, diciendo, Jesús ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada, todo lo que tengo que hacer es creer. Y llegan a convertirse en espectadores o observadores, simplemente mirando por la ventana, esperando recibir los beneficios del Evangelio, sin ninguna involucración personal. Pregunto, ¿es esta la manera que Dios desea que sean las cosas? El Señor Jesús murió para hacer posible nuestro perdón. Pero esto no quiere decir, escucha bien, esto no quiere decir que somos perdonados automáticamente, ya sea que lo pidamos o no, ya sea que lo reconozcamos la culpa o no. El apóstol San Juan dice en 1 San Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, entonces somos perdonados. Entonces somos limpiados.
entonces nuestra culpa desaparece. Es necesario, amigo y amiga, que seamos participantes en la provisión que ha sido hecha. Pero nuestra involucración es esencial. Creo que la mayoría de nosotros entiende que lo que Jesús hizo en el Calvario fue algo referente a nuestros pecados. Hizo provisión por nuestro perdón. ¿Pero qué acerca del pecador? Millones finalmente se han desanimado porque después de experimentar el gozo de la salvación, han regresado compulsivamente a sus pecados nuevamente. Y el ciclo se repite vez tras vez. ¿Qué es lo que anda mal? ¿Hace la cruz algo respecto al pecado, pero nada respecto al pecador? ¿Captas lo que quiero decirte? ¿Trata con los síntomas, pero no con la enfermedad? ¿Trata solamente con los pecados del pasado, pero nos deja sin ayuda en las manos de un tentador sin poder para dejar de pecar? ¿Lava la sangre de Jesús nuestros pecados, pero no hace nada acerca de la fuente contaminada donde se origina el pecado? Si el Evangelio de Cristo no hace otra cosa por el pecado sino perdonarlo, si no hace algo por el pecador, ¿no será que algo anda mal? ¿O será que la cruz del Calvario trata en forma adecuada con el pecador tanto como con el pecado y no lo hemos entendido? ¿Es esta provisión totalmente adecuada para ambos problemas? ¿Es la intención de Dios que en el Evangelio proveernos solamente perdón para el pecado sin darnos libertad del pecado? La verdad, amigos, es que nuestro Señor, al comienzo de su ministerio, nos dio una viva ilustración de lo que su Evangelio hace con el pecado y con el pecador. Y Él personalmente demostró cómo podemos participar en el plan divino para romper las cadenas del pecado. Él fue a las riberas del río Jordán, donde el Dios del cielo rompió el silencio de las edades y dijo lo que registra San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, alguno puede decir: no entiendo. Sé que Jesús es nuestro ejemplo y debemos ser bautizados como una expresión pública de nuestra entrega a Él. Pero ¿de qué manera ilustra el bautismo lo que Jesús hizo en la cruz y cómo somos participantes de lo que Él hizo? Veamos. El apóstol Pablo explica esto de una forma maravillosa. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ves cómo el bautismo representa perfectamente los tres grandes actos de nuestro Señor que hacen posible nuestra salvación? ¿Ves cómo aquel bautismo es un memorial perfecto de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? El bautismo, mis amigos, no el día de descanso, es el memorial de estos tres grandes actos elegidos por Dios mismo. Yo sé que hay mucha gente que guarda el domingo en honor de la resurrección y Jesús dice: no, es el bautismo el que recuerda la resurrección y es la Santa Cena. Pero espera, el bautismo es más que un memorial de lo que Dios hizo por nosotros. Nota que nosotros estamos involucrados. De alguna manera somos participantes. Somos bautizados en su muerte. Somos sepultados con Él para que vivamos una nueva vida, unidos con Él en su muerte, unidos con Él en su resurrección. Esto es lo que Él dice. Algo le ocurrió a Jesús hace 20 siglos, pero también algo nos ocurre a nosotros. Somos participantes.
Y ahora inmediatamente podemos ver que la inmersión es la única clase de bautismo que puede representar la muerte, la sepultura y la resurrección de parte de Jesús o de parte nuestra. Y como ves, también el bautismo es solamente para aquellos que tienen suficiente edad y pueden entenderlo. La persona que está en el agua esperando el bautismo, deseosa de participar, detiene su aliento como símbolo de su muerte al pecado. Es colocada debajo del agua como símbolo de la sepultura de la vida antigua y es levantada del agua como símbolo de su resurrección a la nueva vida. Idealmente, esta es la muerte al pecado, la sepultura de la vida antigua, la resurrección a una nueva vida. Idealmente, todo esto ocurre en el momento del bautismo, o mejor aún, ocurre antes, siendo el bautismo un testimonio público de lo que ya ha ocurrido en nuestro corazón. Y al igual que una boda, es un anuncio público de la unión de corazones que ya se han unido. Pero no siempre ocurre de esa manera. No hay virtud alguna en el agua en sí misma. No hay duda que ha habido millones de cristianos sinceros que han sido bautizados hace años. Sin embargo, hasta ahora nunca han comprendido totalmente todo su significado. Y el Señor Jesús todavía espera que ellos sean participantes de su muerte y de su nueva vida que quiere que todos tengamos. Hay millones de cristianos todavía luchando con el problema del pecado, todavía esclavos del pecado cuando Cristo desea que sean libres. Y estas queridas personas, y tal vez estoy hablando a muchas de ellas ahora, entienden que la cruz del Calvario hizo posible el perdón. Comprenden que la cruz hizo algo por nuestros pecados, pero equivocadamente se preguntan, ¿por qué no hizo nada por el pecador que continúa pecando cuando no desea pecar? Pero amigos, sí, Él hizo algo. Él lo hizo. Porque al tomar nuestros pecados y los pecados de todo el mundo y cargarlos sobre sí y permitir que ellos quebranten su vida para que cada hombre que desee perdón pudiese obtenerlo, Jesús también de alguna manera que no entendemos, cargó a cada pecador con Él a la cruz para que cada pecador dispuesto pudiese ser crucificado con Él y resucitado con Él. Se hizo esta provisión. Encontramos esto por un acto de elección, entramos en esto por un acto de elección voluntaria. Y cuando hacemos esta elección, algo maravilloso ocurre. Y el apóstol Pablo lo dice en el siguiente versículo, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos la naturaleza de Adán. Es nuestra naturaleza pecar. Pero cuando somos crucificados con Cristo, el viejo yo, la vieja naturaleza, es crucificada. Y cuando somos resucitados con Él, llegamos a ser participantes de su naturaleza. Su naturaleza en lugar de la de Adán. Y la nueva vida es la vida que Jesús ahora vive en nosotros. Y ahora, a manera de conclusión, con razón, hay tal nota de victoria, tal tono de triunfo en las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que ha provisto la cruz del Calvario. Y esta siempre fue la intención para nosotros. Esto es lo que millones de nosotros no hemos entendido. Pero esta es la experiencia que puede ser nuestra ahora si estamos dispuestos por un acto deliberado de elección. Ser crucificados con Cristo para que Él pueda vivir en nosotros. Yo estoy dispuesto. ¿Lo estás tú? Escucha este canto mientras permites que el Espíritu de Dios venga a tu corazón. Y en un momento más regresaré para orar. Junto a Dios puede actuar valientemente. Cuénteselo al Señor en oración. Convérselo con el Señor. Te buscaré, te seguiré, te serviré,
Moraré bajo la sombra de tus alas. Mándame como quieras, porque obedeceré tu voz. Sométase a la dirección celestial. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí, Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Acompáñame en oración. Más que espectadores, Señor, obra en nosotros el profundo milagro de una transformación, de un cambio que resultará en una nueva vida. Estamos indefensos. Así que crucifícanos, Jesús, contigo para que podamos vivir de nuevo y podamos vivir para siempre. Haz real el Calvario y haz real la resurrección para cambiar a ese pecador que lleva mi nombre. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia.
Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos, Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoestá.org o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Bien amigos, ha llegado el momento de despedirnos nuevamente. Que la gracia y el poder de Dios te transformen en una nueva criatura y puedas experimentar el gozo de la salvación y el gozo de un nuevo nacimiento en Cristo. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.